Bien, ¿les tocó caminar un poquito? Es bueno caminar, ¿no? Pero a algunos yo creo que no les gustó. Prefirieron quedarse. Y para como 3 bicicletas que han pasado por ahí. De veras, o sea, tú dices, pensé que iba a ser algo multitudinario. No, 3 bicicletillas ahí. Pero bueno, lo bueno es que podemos alabar al Señor de todas maneras y recibir su palabra, ¿de acuerdo? Así que sean nuevamente todos bienvenidos, quien esté a través de las redes sociales también sean bienvenidos y pues seguimos necesitando al Señor, ¿no? Hoy y mañana y cada día de nuestra vida. Y lo bueno es de que Él nos escucha y Él nos atiende y Él está muy cercano a nosotros, hermanos. Quiero nada más hacer mención a esto. El aviso que nos hicieron para que iban a cerrar aquí la avenida fue así. Dejaron uno ahí en la puerta y esto fue el miércoles, o sea, fue como, pues sin anticipación ni nada. Pero el propósito es lo que quería leer, dice, es un evento que tiene como finalidad promover la paz y a nuestra ciudad con actividades sanas que permitan reconstruir el tejido social. ¿Ustedes qué creen? ¿Se logrará así? No. La paz y restablecer el tejido social, definitivamente no. Y por eso hoy quiero compartir un tema que creo que vale la pena que lo tengamos presente y que lo compartamos con otros también. Es el Evangelio de la paz. Tú y yo debemos predicar el Evangelio ¿de qué? De la paz. La única manera de tener paz es predicando el Evangelio. Y hay alboroto de alguna manera, pero los que se van convirtiendo van cambiando su vida y todo cambia. Entonces, hermanos, esto espero que nos lleve a ese punto de que es algo que no deberíamos haber perdido, pero se ha perdido, que como cristianos no somos prontos para ir y compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y como Pablo lo menciona, el Evangelio de la paz. El asunto es de que la condición humana pecadora, como lo describe la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es la causa de todos los males que vemos y que tenemos y que padecemos. ¿O creen que Dios es el culpable? Porque mucha gente sí le reclama a Dios. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? No, somos nosotros, digan nosotros, la raza humana. Jóvenes, qué bueno que se quedaron hoy. Tengan cuidado porque la tendencia de nuestra naturaleza carnal es irnos hacia lo malo, no hacia lo bueno. Y si no estamos firmes en el Señor, fácilmente podemos ser llevados por caminos que no nos convienen. La Biblia dice que el mundo lleva una corriente y es impetuosa. ¿Han visto las inundaciones en los últimos tiempos? Por bien que tengas construida tu casa, si estás en un lugar donde pasa un caudal, se la lleva. Yo recuerdo hace un buen número de años, no quiero mentir en cuántos, en la ciudad de Monterrey, en una zona residencial con casas muy bien construidas y pues que los dueños decían, nadie nos puede mover. Hubo unos días de tanta lluvia que desgajó las rocas literalmente y hubo una gran destrucción.
Y así es el río del mundo, la tendencia del mundo de ir hacia lo malo. ¿Lo han notado o no? La tendencia general o mayoritaria es hacia lo malo, no hacia lo bueno. Y por eso cada vez vamos de mal en peor. No es, o algunos han visto que vamos de mal a mejor, a mejor, a mejor. Muchos lo malinterpretan porque tenemos avances tecnológicos, tenemos más comodidades, entre comillas, pensando en los que somos del siglo pasado. Han cambiado muchas cosas y hay muchas otras comodidades, pero ¿eso nos da la felicidad y la paz? No, ¿verdad? Lo que nos quita la paz es lo que es la maldad que va en aumento. Y la misma Biblia dice que iremos de ¿cómo? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres y los engañadores, eso dice la Biblia. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros estamos llamados a ir de mejor a mejor, a mejor y a mejor. ¿Cuántos han cambiado en este año? Si te ves en enero, eres un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor joven, una mejor señorita que en enero. Yo digo, gloria a Dios, y sí es así. Si no, habría que revisar cómo está tu corazón y dónde está tu corazón, si está en el Señor o no, porque eso hace toda la diferencia. Mira, Isaías 59, hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, al que Dios bendijo muchísimo, al pueblo que Dios cubría con sus alas y lo bendecía grandemente, que hacía milagros para ellos, les mandaba el maná del cielo, les sacaba agua de la roca, les ponía la nube en el día para hacerles sombra y columna de fuego en la noche, etcétera. Aquellos que amó el Señor, que sanaba a los enfermos. Por cierto, damos gracias a Dios por, miren, ¿cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? Levante su mano, Cuquita. No, nada más Cuquita. Cuquita ha tenido como 3 accidentes en 3 años y Dios la ha levantado. Erika, levanta tu mano, volteen hacia atrás, allá está Erika. Le acaban de dar sus resultados de que ya no tiene células malignas en su cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios, hermanos. ¿Y cuántos han recibido algún milagro también por ahí? O sea, hay mucho, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Pero ahorita vi a Coquita y vi a Erika, dije, pues es que hay más enfermos también. Hoy nos hablaron unos hermanos, están en el hospital, otros están en otro hospital, pero seguimos viendo la mano de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen alguna necesidad donde digan, Señor, ya obra en esto hoy? Muchos tenemos, pero tenemos la paz de saber que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que fíjate, Isaías 59, dice versículo 1, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir esto?
que Él sigue obrando bendiciones y nos sigue escuchando. Pero, esos peros sí valen. Pero sus pecados han hecho división entre ustedes y Dios. ¿Qué es lo que separa de Dios? El pecado. Y era el pueblo de Dios el que te digo que siempre ha visto maravillas de Dios hacia ellos. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír, porque sus manos están contaminadas de sangre. Ahora, ¿qué significa esto? Asesinaban. Porque cuando matas en una guerra, pues es una guerra. Pero cuando habla de están contaminadas de sangre es porque asesinaban gente sin motivo. Y sus dedos de iniquidad, fíjate, habla de la mano, de los dedos. Sus labios pronuncian mentira. ¿Sí te fijas lo que hace la división con Dios? Hablan maldad con su lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. ¿Se han fijado en eso? Que no hay quien juzgue justamente y por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades. Fíjate, te estoy hablando del pueblo de Dios. Ahorita vamos a hablar de nosotros, la iglesia. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los aprietan, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre, ¿qué? Inocente. Diga, ay. Estamos hablando del pueblo. Eso le está diciendo el Señor al pueblo, a su pueblo. Sus pensamientos son pensamientos de maldad, de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Versículo 8. No conocieron camino de paz. Todo esto los llevó ¿a qué? A no tener paz. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son ¿qué? Torcidas. Cualquiera que por ellas vaya no conocerá paz. ¿Está claro el mensaje del Señor, sí o no? Subirte a una bicicleta, ir aquí a los filtros y a donde puedas, ¿traerá la paz? ¿Fomentará la paz? No, es una actividad física. Lo que Dios está diciendo es que nuestros corazones están contaminados. El corazón del ser humano está de continuo pensando solamente en el mal. ¿Cómo consigo esto? Quiero tener esto. No importa si amenazo, si robo, si mato, pero quieren conseguir eso. ¿No está contaminado el corazón del ser humano? Cuando el Señor dijo, trabajen, diga, trabajar es bueno, trabajen. Así que el pecado en este caso de Israel impidió que la bendición de Dios llegara a ellos. Ahora, aquí estaban en el contexto de que iban a ser llevados cautivos por los babilonios.
Dios les estaba advirtiendo. Pero ¿cuántos saben que muchos no? Mira, si sigues por ahí te va a ir mal. No pasa nada. Pero tarde o temprano, ¿cuántos saben que Dios no miente? Y Él sí cumple lo que promete. Entonces les estaba diciendo, corríjanse, corrijan sus caminos, su manera de actuar, de pensar, de vivir. No eran víctimas. ¿El pueblo de Israel era víctima por lo que le pasaba? No. Pero ellos le decían a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué ya no nos escuchas? ¿Está claro por qué Dios no escucha muchas veces? Ahora, a nosotros como hijos nos escucha, ¿sí o no? Sí. Gloria a Dios. Pero al que no considera a Dios para nada, aunque le hable, no lo escucha. Y si como hijos nos volcamos a la corriente de este mundo, tampoco. Y te va a ir mal. ¿Cuántos quieren que les vaya mal? No, ¿verdad? ¿Cuántos papás quieren que le vaya mal a sus hijos? Hay que enseñarles que si caminan con Jesús, les va a ir bien. Porque ese es un tema. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos? ¿Qué va a ser de las próximas generaciones? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a los que le temen y le honran, los sigue bendiciendo y cuidando de ellos, hermanos. Así que, ¿quieres que le vaya bien a tus hijos? Encamínalos en el camino del Señor. Estórbales cuando se quieran ir por otros caminos. Eso ya casi no se ve. Que los papás les estorben a los hijos. No, pues es que ya casi cumple 18 años, ya tiene 16, ya está maduro. ¿Maduro? ¿De dónde? Si a veces nosotros todavía nos falta madurar. ¿Cuántos les falta madurar? Yo. Corrígelos, disciplínalos. No digo que les des no. Dios nos da sabiduría y su consejo en la palabra para corregir y disciplinar. Corregir significa que no queden torcidos, como leímos, que sus caminos son todos torcidos. No, tenemos un parámetro para tener un camino recto, se llama Jesucristo. Por eso dijo, tome su cruz niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame, irán por el camino recto. Estórbale a tu esposo si anda haciendo cosas que no. Y a tu esposa, con todo respeto y con cuidado y con sabiduría. ¿Cuántos saben que el Señor nos da sabiduría? Pero hoy en día parece ser que esos consejos de Dios ya nadie los quiere aplicar. No, es que me la paso batallando con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Hay dichos mexicanos que dicen, más vale una colorada que 1000 descoloridas. ¿Sí o no? ¿Qué significa la colorada? Un apretoncito o apretonzote, dependiendo de la situación. Que 1000 ahí, no, sí, no pasa nada, y para la otra ya no, y para la otra ya sí, y siguen igual. Así que hoy en día todo el mundo se considera víctima. Pues no, la humanidad es culpable de todo. ¿O qué? ¿Le vamos a atribuir a Dios la guerra en África, todas las guerras? La guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, la guerra. Hay guerra por todos lados.
No somos, la raza humana es la culpable. Y que la generación Z y que la generación X y que son inocentes y hacen marchas y hacen manifestaciones para pedir la paz, pero provocan guerra. ¿Ustedes creen que el mundo va por el camino correcto? Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad en medio de estas circunstancias, hermano. Mira, nuestros gobernantes ni consideran a Dios. Aunque escuché por ahí que para el Plan Michoacán se iba a hacer un consenso con todos los sectores y con los religiosos, y ahí andan unos que se dicen cristianos, pero ¿tú crees que van a promover la paz? Lo que quieren es sacar cosas. Diga, qué triste, hermanos. Nosotros nos alineamos con el Señor y eso es lo que hacemos y compartimos. No necesitamos andar ahí de ecuménicos ni de sincretismos religiosos, ni mucho menos. Nosotros honramos a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, hermanos. Y a Él seguimos y a Él servimos. Y es increíble la descripción que hace el Señor de su pueblo, su pueblo. Sus manos, dedos, labios, lengua se usan para matar, mentir y destruir y hacer daño. Todos están llenos de justicia pervertida, de deshonestidad. Y conciben, dice, maldad y dan a luz crimen. Empiezan ahí a cavilar. Sus obras son tan peligrosas como los huevos de la serpiente. ¿Sabían que una pequeña serpiente tiene el veneno para matarte? Muchos dicen, es una serpientita chiquita. No, ya anda cargada de veneno. Yo cuando en otro tiempo trabajaba mucho en la construcción, traíamos arena de joyitas. ¿Sí ubican joyitas? La salida Quiroga. Hay uno que se llama Cerritos ahí, pero hacia el fondo hay otros bancos o cerros de material volcánico. Y a veces llegaban los camiones y descargaban la arena o la grava y salía una colarilla, chiquita, así chiquita, pero se notan los colores. Y había gente que quería, mira qué bonita, se la voy a llevar a mi hijo. Cuidado, tiene el veneno para matarte. Bueno, así está hablando. Aún el pueblo de Dios, si se desvía del Señor, tiene la capacidad de hacer maldades, de destruir, de matar. El pecado controlaba su vida normal. No les importa para nada la paz y la justicia. Prefieren lo torcido. Hay otro dicho mexicano que dice que el árbol que nace torcido, pero es aplicable a un árbol. Pero si desde cuando ves que la rama se está torciendo, que está tiernito, le pegas una recta, una de escoba, vamos, para hacértela más fácil, y le amarras en varios lugares, ¿qué va a hacer esa vara? Se endereza. Si nosotros nos pegamos a nuestro Señor Jesucristo, si vamos torciéndonos, ¿qué va a hacer? Nos enderezamos, porque Él es más fuerte que nosotros, hermanos. Fíjate lo que dice Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Dios. ¿Para qué andan buscando paz? Dios dijo que ¿qué? No hay paz para los que andan haciendo maldades y viven como se les pega la gana.
No hay paz. Aunque tengan lo que tengan, vivan donde vivan, estén como estén, no hay paz. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 57, versículo 21, no lo busques, dice lo mismo. No hay paz para los malos, dice Dios, dijo Jehová. Pero para nosotros sí, hermanos. Fíjate lo que sucedía con el pueblo de Israel. Te digo, en el contexto de que estaban llegando a colmar la paciencia de Dios, iban a venir los babilonios a Jerusalén. Jeremías capítulo 6. Versículo 13 dice Jeremías. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, está hablando otra vez del pueblo de Dios. Cada uno sigue la ¿qué? Avaricia. Hermanos, usen más la Biblia. Jeremías está después de Isaías, ahí estábamos en Isaías, Jeremías, luego Lamentaciones y luego Ezequiel, Daniel, etcétera. ¿Qué dice el versículo 13? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Todos eran pervertidos sexuales, homosexualismo, lesbianismo y todo. Dice desde el más chico hasta el más anciano. Qué terrible. Pero ¿para dónde creen que vamos? Para allá vamos. Y fíjate lo que le está diciendo el Señor. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Por eso la Escritura nos dice, no le creas a cualquiera. Prueba si los espíritus son de Dios. ¿Con qué lo probamos? Con la palabra de Dios, hermanos. Si te hablan lo que dice la palabra de Dios, confía, si no, no. Porque, híjole, ¿habrá falsos hoy en día? Jesús advirtió, así como hubo falsos profetas en el pasado, habrá falsos maestros que se visten con piel de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces, y ellos no van a perdonar al rebaño. Lo van a hacer pedazos. Un lobo anda cuidando allá las ovejitas. No, un lobo quiere comérselo, hacerlo pedazos, destruirlo. Bueno, así hay muchos. Pero lo triste es que los encargados de guiar a la gente al Señor, a la obediencia al Señor, al respeto al Señor, ellos mismos los estaban desviando, como hoy en día. El que conozca uno ahí, diga en su corazón, yo no les voy a decir nombres, pero hay muchos que les dicen esto, fíjate. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo, o sea, ay, es que tengo temor de esto y me está pasando. No tengas problema. Mira, les decían. Dice, la curan con liviandad, diciendo, paz, paz. Recibe la paz de Dios. ¿Y qué dice Dios? Y no hay paz. ¿Han notado eso? Que no hay paz. Ahora, ¿cuántos de ustedes viven en paz? No digo que no tengamos tribulaciones o muchos asuntos, pero estamos en paz. Mira, lo peor que nos puede suceder, el Señor Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo y el alma no pueden tocar. Más bien, teman a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Así dice. No, ya no hables del infierno, pastor, la gente se asusta. Ojalá y se asustaran.
Que muchos dicen, no, no es cierto. Pero lo triste es de que un día pueden estar como el rico que estaba, la parada. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? Que murió y dijo, estoy en este gran tormento, es real. Pero nosotros hablamos todo lo que dice la palabra de Dios. Jesús habló de eso. Habló mucho del infierno, habló mucho del cielo y habló mucho de todo. Y entonces, ¿por qué ahora? No, ya no digas que los pecadores, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Es la verdad. Eso dice la Biblia. Ok, yo voy a sacar mi rollo en lugar de decir lo que dice la Biblia. No. Y aunque a veces estamos atribulados, en peligros y traqueteados, etcétera, no estamos destruidos, ni desprotegidos, ni desamparados. Y tenemos paz de saber que Dios nos cuida. Y cuando Él diga, vámonos, vámonos. ¿O que te puedes oponer? Que alguien diga, no, yo no, Señor, yo no. Bueno, hubo un rey, ¿se acuerdan? Ezequías. El Señor le mandó un mensaje, arregla tu casa. Ay, híjole. Arregla tu casa, hermano, hermana. Ah, no, me queda mucho tiempo. Arregla tu casa. Pon en orden todo. No sabemos cuándo. Acaban de sepultar a una hermana, esposa de un pastor en California, en Los Ángeles. Era menor que Roxana. Y se veía muy bien. En general no tenía mucho que nos habíamos visto. Como en julio, por ahí. Y no había problema. De repente en un mes se desencadenaron muchas cosas. Ya se fue con el Señor. Pero se fue en paz. Y su esposo le duele, pero tiene paz. Porque sabe dónde está. Entonces, muchos se paran en un lugar así y dicen, no te preocupes, ten paz, Dios te va a proteger, aunque andes mal. No es cierto. Diga, no es cierto. Y no hay paz. No hay paz. ¿O ven ustedes a la gente con paz ahí a nuestro alrededor? No. Ni en Michoacán, ni en Oaxaca, ni en Jalisco, ni en Sinaloa, ni en Estados Unidos, que es primero, ni en Europa. No hay paz, hermanos. Porque la humanidad ha rechazado al Señor. Pero lo peor aquí es de que los líderes religiosos, los encargados de llevar a la gente a la obediencia, al conocimiento del Señor, para que tengan paz, ellos lo que querían era que les dieran. Y decían, estás en paz, Dios te va a dar paz. Y no hay paz. Versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Cómo va a haber paz si hacen abominación delante de Dios? Si se van tras los dioses ajenos, tras Baal, tras Acera, etcétera, ¿cómo va a haber paz? Si andas jugándole al cristiano, no puede haber paz. Ciertamente no se han avergonzado, o sea, no han dicho estoy mal, me voy a arrepentir y voy a cambiar. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Cuántos cayeron en Jerusalén? Miles cuando los invadió Babilonia. Y pusieron a los hijos, ahí jovencitos, 12, 13, 14 años, a que vieran cómo degollaban a sus papás. Y a los papás, a ver cómo degollaban a sus hijos. Nabucodonosor era sanguinario, terrible. A veces pensamos que era muy buena onda. Perdón por lo de buena onda, dicen que ya, pues demuestra que soy del siglo pasado, ¿no?
Ya ahora quién sabe qué términos usan los jóvenes. Y Dios les estaba diciendo, arrepiéntanse, en pocas palabras. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová. Esto sí vale decirlo, así dice Jehová, no unos que se echan unos rollos personales, así dice Dios y dicen cada cosa que nada que ver con la palabra de Dios. No, aquí Jeremías dice, así dijo Jehová, párense en los caminos y vean y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y vayan por él. Y entonces, ¿qué se encuentra en el buen camino? En el camino recto, de acuerdo a la palabra de Dios. Hallarán descanso para sus almas. Pero ¿qué dijeron? No tenemos ganas, eso me hace exagerado, no. Estamos disfrutando, la paso bien, no sé. Hermanos, el buen camino es el camino que el Señor nos ha marcado en su palabra. Hagamos caso al Señor y vivamos en paz. Mira, muchos dicen, yo quiero estar con el Señor, pero le tienen un miedo a la muerte. ¿Y cómo anda el mundo con la muerte? Tras la muerte. El otro día fui a comprar un garrafón aquí al Circo K y había una señorita ahí con una santa muerte. Señor, había más gente y tenía ahí, no tuve oportunidad de decirle nada. Pero ahí anda la gente, le tiene miedo a la muerte y trae la santa muerte. O la Catrina es una muerte también. O el culto a los muertos, como en Pátzcuaro y en muchos lados ya se hace. Los altares a los muertos. Ya expliqué que un altar es un lugar de adoración. Así que la gente dice, por aquí es. No quiero, yo prefiero por donde voy. ¿Cuántos prefieren el buen camino, las sendas antiguas? Lo que el Señor nos ha enseñado y mostrado. Así que esta verdad acerca de Israel también es verdad en cuanto a toda la raza humana y a ti y a mí hoy en día. ¿Cómo quiere la gente encontrar paz? Si siguen así como mostró el Señor. Pero vamos a Romanos capítulo 3, hermanos. Retomando el apóstol Pablo a esa generación. Si tú te fijas en Romanos 1, habla de que como no tomaron en cuenta a Dios ni le dieron gracias, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. ¿Cómo está la mente en general del ser humano hoy en día? Reprobada. Dice, para hacer cosas que no convienen, y ahí habla de la perversión sexual y muchas otras cosas. Pero fíjate, Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Estamos hablando de la humanidad sin Dios, sin Cristo, sin temor de Dios, sin el Espíritu Santo. Pero también nos atañe a nosotros porque aún teniendo el Espíritu Santo, a ver, lo contristamos y hacemos lo que queremos. Y en lugar de ser ovejas que siguen al Señor, somos chivos que andamos dando topes y brincándonos las trancas. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Cómo habla la gente hoy en día? Sale pura cosa, podredumbre, palabras
deshonestas, malsonantes, majaderas, vulgares, repletas de contenido sexual y de tantas cosas. Ay, pero es muy culto. Pero ¿qué sale del corazón? Lo que hay en el corazón. El ser culto te hace ser diferente, aparenta ciertas cosas, pero realmente somos lo que somos acá dentro. Porque del corazón salen las malas cosas o las buenas cosas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Estará describiendo nuestra generación ahora, sí o no? Tal cual, hermanos. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se han fijado que no hay temor de Dios? Aunque muchos mencionan a Dios y hablan de Dios y dicen que Dios es su Padre y que son hijos de Dios, en realidad no tienen temor de Dios, no respetan a Dios. Porque el que verdaderamente tiene al Señor lo respeta. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Yo he visto cerca en la familia, en mi pueblo y en muchos otros lugares, papás que ven que de repente sus hijos llegan con un Mercedes, un Ferrari, ¿y de dónde? Pues ahí ando haciendo negocios. Y se hacen los desentendidos. ¿Y qué pasa? Después lloran. Porque no hay temor de Dios, no hay respeto a Dios. Y volvemos al punto, hijo, eso no está bien. Ahora, si es un adulto y que dice, dígame lo que me diga, yo voy a seguir igual, bueno, será ya su responsabilidad, pero mi responsabilidad es decirles lo que es correcto y lo que no. Y si vive en su casa, pues aquí ya no llegues, porque nos estás llevando junto contigo, que ha sucedido también. Así que vamos a llamarle la radiografía que hace Dios de la raza humana, en el pasado, en el presente. Y en el futuro, ¿cómo va a estar? Peor, diga peor. No, yo no espero. O alguno de ustedes está esperando que ya no haya paz, que haya paz, que ya no haya homicidios, no haya robos, no haya extorsiones, no haya esto, no haya aquello, no haya injusticias, que los jueces sean muy justos y rápidos en hacer justicia, que no haya corrupción, que no haya violaciones ni agresiones a niños. ¿Tú crees que eso va a suceder? Así que Dios no se anda por las ramas, hermanos. Él nos dice, así está la humanidad. Diga, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo esto, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Tenemos paz. Y Pablo pudo haber hecho una lista de pecados mucho más amplia, pero mira, puedes clasificar los pecados del sexo: adulterio, homosexualidad, lesbianismo, prostitución, violaciones, pornografía.
o los pecados de violentos, asesinatos, secuestros, etcétera, todo lo que ya sabes. Los pecados en el hogar. Ay, no, en el hogar no. ¿Cómo no? La infidelidad, el divorcio, los maltratos conyugales, la crueldad con los niños, con los hijos, etcétera. Y otros como asesinatos, mutilaciones, robo, fraude, extorsión. ¿O qué me dices de la mentira, la murmuración, etcétera? O de los borrachos. Muchos dicen, eso no es pecado. El Señor convirtió el agua en vino, pero no para emborracharse. Hay una forma, ahí la Biblia lo dice, ahorita no puedo entrar. Pero el que es borracho es borracho. Y dice Gálatas 5, no entrarán en el reino de los cielos ni los borrachos, los drogadictos, la soberbia, la envidia, pecados de soberbia, de envidia, codicia, de ingratitud, de odio, de amargura. ¿Habrá pecados? Hay de dónde escoger. Pero el cristiano tiene un camino que se llama el camino de santidad. Sean santos porque yo soy santo en toda su manera de vivir. No, yo solo en la iglesia, pero en tu trabajo y en tu casa y con tus amigos, ahí no, en toda nuestra manera de vivir. Perseveraremos, dijo Pablo, en el pecado para que la gracia abunde, porque algunos, aún en el cristianismo, han manipulado las enseñanzas bíblicas. Porque dice Romanos 5 y luego prosigue al 6, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y dijeron, pues vamos a pecar más para que haya más gracia de Dios. No. El apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, para corregir esa enseñanza. Dice, no, de ninguna manera. ¿Qué es en ninguna manera? De ninguna forma. Porque si hemos sido sacados del pecado, ¿cómo vamos a volver otra vez? Como el puerco, ¿a dónde vuelve? Al lodazal. Y el perro, a comerse el vómito. Y la lista puede no tener fin. ¿Qué más necesitamos para ver que el problema es la humanidad, hermanos? No es Dios. Dios es santo. Dios es bueno. Dios está lleno de amor. De tal manera nos amó que vino nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, hermanos. Por eso nosotros debemos predicar el evangelio de la paz, hermanos. ¿El evangelio de qué? De la paz. ¿Pero qué significa esto? Hechos capítulo 10 es una historia que después la lees, por favor. Yo la voy a narrar así rápido. Pedro, como judío, pues tenía enemistad con los no judíos, con todos los gentiles o paganos. Pero el Señor lo llevó a una ciudad marítima llamada Jope. Y llegó y se hospedó ahí con un judío seguramente. Y le dio hambre, se subió allá a la terraza y se durmió. Dijo, cuando menos si no está la comida me duermo para no seguir sintiendo hambre. Pero el Señor, ¿cuántos saben que el Señor es bueno? Y le dio un sueño, una revelación, y bajó un lienzo con muchos animalitos ahí, conejo, armadillo, iguana, carpa, mojarra, camarón, chivo, corderito, vaca, etcétera, de todo. Y le dijo, Pedro, pues tienes hambre, ¿no? Mata y come. Pero lo que predominaba eran animales que ellos consideraban inmundos, conforme a las escrituras. Dijo, no, Señor, nunca he comido nada inmundo.
Y dijo el Señor, lo que yo creé no lo llames inmundo, haciendo puros todos los alimentos, nada más que hay que hacerlo con acción de gracias, hay que orar. Lo único que sigue prohibido es la sangre, no coma moronga o xoricua como la conozca, o animal que se haya ahogado y no se haya drenado su sangre, porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. ¿Cómo terminó muerto nuestro Señor Jesucristo? Derramó toda su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y entonces el Señor, mira, el Señor es maravilloso. A la vez estaba hablando con Cornelio, que era un soldado jefe en el ejército romano, pero se había convertido al judaísmo y respetaba a Dios y hacía buenas obras con los judíos. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Manda a Jope por un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, porque ese de Pedro el Señor se lo puso, a casa de uno llamado Simón el curtidor, se dedicaba a curtir las pieles, y está en tal dirección, junto al mar, y dile que venga. Y pues él preparó a uno de sus soldados y a 2 siervos y los mandó Cornelio. En lo que iban llegando ellos a buscarlo, el Señor le vuelve a hablar a Pedro y le dice, vienen a buscarte unos gentiles, ve con ellos. ¿Cuántos saben que hay que obedecer al Señor? Y entonces Pedro dijo, bueno, llegaron y total, para no hacerlo largo, se fue a casa de Cornelio. Cuando llegó a casa de Cornelio, Cornelio había juntado a muchos amigos, a su familia, para que escucharan lo que Pedro les iba a decir, porque Dios le dijo, Pedro te va a decir lo que debes hacer. Y cuando Pedro llega y ve ahí así, lleno de gente, dice, pues ¿de qué se trata? Cornelio se postró y quiso adorar a Pedro. ¿Aceptó la adoración Pedro? No, le dijo, párate, yo soy hombre igual que tú. El único que hay que adorar se llama Jesucristo. Hermanos, no seamos idólatras con personajes en el cristianismo. El único digno de toda la gloria y la honra se llama Jesucristo. Así que lo levanta y le dice, ¿para qué me mandaste llamar? Y Cornelio le dice, pues mira, el Señor se me manifestó a través de un ángel y me dijo que te mandara a llamar y que tú sabías lo que nos ibas a decir. Y Pedro dijo, bueno, pues ya sé lo que les voy a decir. Y empieza a predicar el evangelio. Empieza a hablarles de Jesucristo. ¿Y a qué vino Jesús? Vino a liberarnos de la maldición del pecado y a darnos vida eterna. Y entonces, en Hechos 10, versículo 36, le empieza a decir Pedro a Cornelio y a todos los que estaban ahí, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Fíjate, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. A eso vino Jesús. Este es Señor de todos, diga, de todos, aun de los que no creen. Un día, dice Filipenses 2, pero ya no tendrán oportunidad. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero muchos ya no tendrán oportunidad. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día en que tú y yo debemos predicar el evangelio de la paz, para que muchos vengan a hacer la paz con Dios. Y dice el pasaje que vino el Espíritu, como creyeron en el mensaje de que Jesús es el Señor y el Salvador, y en Él hay perdón de pecados, y se arrepintieron y se convirtieron al Señor, vino el Espíritu Santo sobre todos ellos.
Y Pedro y los demás que lo iban acompañando se quedaron sorprendidos, dijeron, también sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo, como con nosotros los judíos. ¿Cuántos saben que Dios de dos pueblos hizo uno? Quitó la pared intermedia de separación. Ahora la iglesia está formada por judíos y gentiles, pero somos hijos de Dios, en Cristo todos. Para que no te dejes por allá pantallar de que ahora vamos a un grupo judaizante que no somos hijos delante de Dios. Mira, Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario, en su perdón de pecados, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa paz estamos hablando. Porque el que no está en paz con Dios es enemigo de Dios. Mira, todos los que claman paz, paz y no hay paz, son enemigos de Dios. Pero nosotros que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ha terminado esa enemistad, esa guerra que había entre nosotros y Dios. De enemigos de Dios pasamos a ser hijos de Dios. Imagínate qué maravilla, hermanos. Del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, de aquel que un día nos va a llevar a estar todos con Él, los creyentes, judíos y de todas las nacionalidades. Ahí vamos a encontrar de todas las nacionalidades. ¿Cuántos saben que el Señor no nos ve por nacionalidades? Para Él somos criaturas suyas. Y después, cuando creemos en el Señor, somos hijos de Dios, del país que quieras. Por eso nosotros no debemos discriminar. Dígale al de al lado, ¿ya entendiste? Porque muchos decimos, no, solo eso pasa en Estados Unidos. En todos lados, hermanos. Ay, no, que los de Altozano y los de las Américas y los de la Colonia Obrera y que tú eres de acá y tú... Hermanos, o tú eres de Chupícuaro y yo soy de la Ciudad de México. Y Roxana entendió porque ella es de la Ciudad de México y yo de Cojumatlán. Nadie sabe. Me decían, ni en el mapa sale. Ya les mandé decir ahí en Google que salga Cojumatlán. Así que justificados, o sea, la justicia de Jesús, la perfección, la santidad de Jesús nos es impuesta, imputada por Dios. El justo murió por los injustos para que podamos acercarnos a Dios. Nadie se puede acercar a Dios si no ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Aunque lo digan y que lo ven y lo traigan aquí, le den besitos, hagan lo que hagan, no pueden acercarse a Dios. Así que, ¿qué predicamos? El Evangelio de la paz. Reconcíliate con Dios. Fíjate, Romanos ahí 5, versículo 6. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió hace 2000 años aproximadamente por mí. Y su sacrificio sigue siendo aplicable a todos nosotros hoy en día. El escritor de Hebreos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, a todos aquellos que creen en Él y confían en Él, se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él. Con un solo sacrificio, no como en una parte del cristianismo en México, todos los días sacrifican al Señor. Eso es una cosa terrible. Un solo sacrificio, una sola ofrenda. Ahora está sentado
a la diestra del Padre. Nadie lo puede tocar, nadie podría partir su cuerpo otra vez, ni derramar su sangre. Ya no tiene sangre. Su cuerpo, cuando Él resucitó, era un cuerpo glorificado, de tal manera que Tomás pudo meter la mano ahí en el costado. Imagínate, meter la mano y sus dedos en los orificios de sus manos y de sus pies, con un solo sacrificio. Y cuando éramos débiles, o sea, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no agradecer tan grande amor? No podíamos salvarnos nosotros. Mira, nadie de nosotros podría cumplir toda la ley. ¿O hay alguien que diga, yo la podría cumplir a la perfección? Ahora, nosotros no cometemos todos los pecados que más o menos ahí dijimos, sexuales en el hogar, de violencia, etc. Pero tenemos el potencial para cometerlos. Pero, ¿qué muestra el Señor? Su amor para con nosotros. Que Cristo, aun siendo pecadores, murió por nosotros, para quitar el pecado de nuestras vidas. Versículo 10, porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? Ahora, ¿cómo son todos los que andan allá sin Cristo buscando la paz? Son enemigos de Dios. No pueden tener paz. Aunque hagan un búnker y traigan carros super 3 veces blindados o lo que sea. ¿Por qué los hacen? Porque no tienen paz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fíjate la palabra, reconciliados. Estábamos separados, éramos enemigos. Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Digan, gloria a Dios por Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dale un aplauso al Señor, hermano. Ya no somos enemigos. Él nos ama. Con amor eterno nos ama. Porque su amor es eterno. Y nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación, hermanos. ¿Qué significa esto? Llevar a otros a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. No a través de una religión ni de buenas obras. No, eso no sirve para nada para ser salvos, para reconciliarse con Dios. Solo la obra de Jesucristo, porque Él fue perfecto, santo, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados. Ahora se restableció la comunión, la comunicación, la armonía entre Dios y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Jesucristo. Desde Adán y Eva hubo una separación entre Dios y el hombre, hubo una enemistad entre Dios y el hombre. Yo les he dicho, imagínate que Dios sea tu enemigo. Mira, si yo aquí dijera, ay, me voy a ir a una ciudad en Estados Unidos porque allá puedo tener paz. Pero si Dios es tu enemigo, allá no vas a tener paz. Porque Él gobierna sobre toda su creación, hermanos. Y si estás en el peor lugar, como en el horno de fuego de aquellos 3 jóvenes de Babilonia, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaban?
Si no adoran a la estatua de Nabucodonosor, los vamos a meter en un horno de fuego ardiente. ¿Y cómo estaban? En paz. No se portaron mal con Nabucodonosor, no le faltaron al respeto, le dijeron: mira, rey, nosotros somos judíos y adoramos solo a Jehová, el único Dios verdadero. No nos vamos a postrar ante una estatua que tú hiciste, ni vamos a adorarla. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, pero si no, de todos modos no vamos a ceder, no vamos a inclinarnos ni a adorar la estatua. Tú conoces la historia, ¿no? ¿Qué pasó? Los agarraron, los ataron, ellos no pusieron resistencia y los aventaron al horno de fuego. ¿Quién estaba con ellos? El Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, a otros Dios le dice: no, ya vente, ya deja de andar batallando ahí, gloria a Dios. Pero a otros los libra, gloria a Dios. Él es bueno, Él es sabio, Él sabe lo que hace, sabe mejor que cada uno de nosotros lo que es mejor, valga la redundancia. Así que, ¿qué necesitamos en nuestra ciudad? ¿Una bicicletada para restablecer el tejido social y la paz? No, necesitamos que más jóvenes, mujeres, matrimonios se reconcilien con Dios. Pero nosotros somos los transmisores del evangelio de la paz, hermanos. Así que la paz solo puede venir cuando estás reconciliado con Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Termino con Efesios capítulo 6. No lo voy a leer tampoco, después tú lo lees. El apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿cómo debemos estar nosotros? Fortalecidos en el Señor, en nuestra confianza en Él, de que Él nos cuida. Dice: pónganse toda la armadura de Dios. Ahora, el apóstol Pablo escribió esta carta estando en prisión. Probablemente tenía un soldado ahí de guardia y lo veía con su vestimenta militar, y de ahí probablemente tomó los elementos y dijo: pónganse toda la armadura para que puedan estar como firmes contra las acechanzas del diablo. Mira, el diablo quiere llevarnos a no confiar en Dios. Te va a atacar por ahí. Ah, no, que muy cristiano y mira lo que te está pasando y que esto y que aquello. Como dijeron los tres jóvenes: si Dios permite que muramos en el horno, gloria a Dios. ¿Qué dijo Job cuando perdió todo y sus hijos? Gloria a Dios. Así que podemos estar como firmes contra los dardos que te manda el enemigo. Ay, mira, y tú muy así, muy asá, y que dices que Dios, y que Dios es bueno. Y el diablo tiene muchas estrategias, cosas torcidas. Va a querer frustrarnos, confundirnos. Va a querernos hacer caer en errores doctrinales que no son conforme a la palabra de Dios. Muchos han caído en esa trampa. Ay, pero mira, dice que la Biblia y habla de Dios, pero dice cada cosa que no es conforme a la palabra de Dios. Así que nuestra lucha, dice Pablo, no es solo con personas, porque saben que sí tenemos un problema con personas. Y más los cristianos han sido perseguidos y atacados. Ahorita estamos aquí tranquilos, pero en varios países hay una agresión y asesinatos directos contra cristianos. Y a veces hace falta una agarradita. ¿Cómo creció la iglesia de Jerusalén? En la persecución. Pregúntenle a Pablo. Y se multiplicaban los cristianos, pero bueno, dice, no solo es contra personas, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera. O sea, contra las fuerzas
del diablo. Y está bien organizado, no subestimes. Versículo 13 dice, ya que tenemos tantas personas malas a nuestro alrededor, que te quieren robar, te quieren golpear, te quieren destruir, etcétera, pero también un enemigo que no podemos ver, que actúa contra nosotros, versículo 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El día que yo me vaya con el Señor, quiero estar firme. Señor, te amo. ¿A qué horas es mi último respiro? A las 3 de la mañana. Preven a Roxana para que si despierta ahí junto a un frío, aguante. Estar como firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nuestros lomos. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Jesús oró por los discípulos, dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Jesús mismo, Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él vino a enseñarnos, ciñe tus lomos con la verdad, con las verdades de la palabra de Dios, no con lo que tú crees o que dijo un famoso por ahí y que suena más o menos. ¿Cuántos saben que el enemigo nada más le cambia? Él sabe las escrituras más que muchos. Y nada más le cambia poquito. No van a morir, serán igual que Dios. Ay, no, pues yo quiero ser el apóstol y profeta de Morelia. El que tenga aquí la... No. Estén ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Era pues como un chaleco hoy antibalas, pero era más completo. O sea, cubrir todo tu corazón, tus emociones. Ponte la coraza de justicia, de la justicia que Dios nos dio por la obra de Jesucristo. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio de la paz. O sea, el soldado tenía un calzado especial con una suela probablemente dura, porque pues iba a la batalla y iban por el cerro, iban entre piedras, entre lodo, lo que fuera, y él debía tener un buen calzado, porque si no quedaba en desventaja. Bueno, a donde quiera que tú y yo vayamos, hablemos del evangelio de la paz en Cristo Jesús, hermanos. Porque tus pies, ¿a dónde te llevan? A todos lados. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que apaguen los dardos de fuego del maligno. Y vuelvo a ese punto. ¿Cuál es? Te va a pasar esto. Si Dios quiere, Dios tiene cuidado de mí. Si Él lo permite, gloria a Dios. Y si no, no me va a pasar nada. Vas a terminar así. Yo estoy en las manos del Señor. ¿Qué dice Romanos 8:31 en adelante? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que levante el escudo de la fe. Yo he confiado en el Señor y Él tiene cuidado de mí. Y si Él permite algo, pues nos vamos con Él, hermanos. ¿Cuántos quieren estar con Él? Unos vamos a ir delante y otros atrás, pero para allá vamos si Dios quiere. Así que tome el escudo de la fe. Siempre que te vengan temores, incertidumbres, plántate firme. Yo sé en quién he confiado. ¿Cuántos saben en quién hemos confiado? En el Dios eterno, santo, que cumple sus promesas, que es fiel. Y también toma el yelmo de la salvación, o sea, eso que cubra tu cabeza. ¿Cuántos saben que la cabeza es muy... Si no la cuidas, puedes terminar mal?
No, soy salvo y que de ahí no te mueva ningún otro pensamiento. Ismael anda en moto. ¿Dónde anda Ismael? ¿Qué se pone? Y también Grace, porque lo primero que se golpea cuando te caes, ¿qué es? La cabeza rebota. ¿Por qué creen que estoy así? Porque rebotó mi cabeza a veces. Pero Dios ha provisto cuidado para tu manera de pensar, de ver las cosas, de analizar. Hermano, usemos todos los recursos que el Señor nos dio y sobre todo también tomemos la espada Mira, todo lo demás es protección. Solo hay una arma o una parte que es también para protección, porque se usa para defensa, pero también para ataque, que es la palabra de Dios. ¿Qué usó el Señor cuando Satanás lo tentó? La palabra de Dios. Así que en Cristo estamos seguros y estamos completos, hermanos. En Cristo podemos tener paz. No nos va a abandonar, hermanos. No nos va a desamparar. No nos va a dejar a merced de nadie, de nadie. Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿cómo creerán los allá que están en el mundo si no hay quien les predique? ¿Cómo harán la paz con Dios si no hay quien les predique? El apóstol Pablo dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Llevamos buenas noticias. Reconcíliate con Dios y vas a tener una manera de vivir diferente. Amén. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio de la paz? Ponte de pie. Somos embajadores en nombre de Cristo, hermanos. Tómalo personal. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Así que creámosle al Señor. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. Nos dejó algo que no se puede comprar con dinero. O se puede comprar la paz. Puedes ir a decir: dame una tonelada de paz a algún lugar. No, nos dejó algo que solo puede venir de Él. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Dile al de al lado: no tengan miedo. Acerquémonos a Él. Estemos bajo su protección, bajo su sombra, bajo su cuidado. Y vivamos en paz y prediquemos el evangelio de la paz a otros. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa, si creen en Él. No es en automático. Muchos piensan, no, es personal, cada uno debe creer. Así que, ¿por qué no te tomas de la mano de tu esposo, tu esposa o con quien vengas y dile: fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza? Estemos todos los días vestidos con la armadura de Dios, la protección de Dios, el equipamiento de Dios para cada uno de nosotros. Imagínate que nos hubiera mandado a una guerra sin equipamiento y sin protección y sin defensa. No, Él sabe que estamos en una batalla
espiritual en este mundo. Así que dile, fortalezcámonos en el Señor, acerquémonos cada vez más al Señor, descansemos cada vez que vengan los temblores, los temores, en los brazos del Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transmisores de este glorioso y poderoso mensaje que transforma las vidas, para que podamos alumbrar en medio de esta generación maligna y perversa. Y queremos estar en paz, aunque se desmorone todo por todos lados. Pero si tú escuchas un mensaje como este y sales y se te olvida, vas a seguir igual. Por eso Jesús dijo al terminar el sermón del monte: el que me oye estas palabras y las hace, las obedece, las pone en práctica, le consideraré a un hombre, una mujer prudentes, que edificaron sobre la roca su casa, su familia, su vida. Y vinieron los ríos, las tormentas, los vendavales, y dieron con ímpetu. No creas que vamos a estar exentos de situaciones, pero no cayó, porque estaba fundado sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Y el que construye sobre la arena es aquel que escucha, sale de aquí: qué exageraciones, qué esto, qué aquello. Bueno, cada quien toma la actitud que decide. Pero van a venir también los ríos, los vientos, las tormentas, y van a dar con ímpetu. Y los que no obedecen edifican sobre la arena y son arrastrados. Dile: Señor, queremos cambiar, queremos ser proclamadores en esta ciudad del Evangelio de la paz. Ayúdanos, anima y alegra a cada uno de mis hermanos y hermanas. Aún el que esté más entristecido, asustado, dale nuevas fuerzas, dale valor para seguir adelante, porque tú no has terminado con nosotros todavía. Sigues trabajando con nosotros, sigues perfeccionando la obra que iniciaste en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu paz, por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Oh Dios, te necesito, mi Dios, te necesito, te necesito. Oh roca, roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Oh Dios, te necesito, mi Dios, te necesito, te necesito. Oh roca, roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Pues vaya en la paz del Señor y predique sobre la paz del Señor, hermano. Estamos despedidos, nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga. Hasta los celos yo te cantaré.
hasta los cielos yo te cantaré con todo lo que soy. A ti que extendiste el mar y el cielo sobre mí, yo te alabaré. Si tú moriste por mí, por ti yo viviré. Todo mi ser con sus palmas